El día de hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular. Aunque es un bastante extenso, pues trataré de hacerlo lo más entendible, lo más digerible posible para pues que ustedes se puedan familiarizar con algunos términos, sobre todo que tengamos el conocimiento general sobre el funcionamiento del mismo. Es importante en este punto que ustedes tomen algunos apuntes o anotaciones que posteriormente revisaremos el día 25. Todas las dudas que hayan quedado, yo misma las resolveré. ¿Sí? Entonces, a tratar, ¿qué será? La circulación sistémica, que se habla de una circulación mayor, y una circulación pulmonar. ¿Cómo está conformado el corazón? El corazón, su estructura y su función. Vamos a hablar en este momento solo de un corazón estructuralmente y funcionalmente sano. Y algo muy importante, actividad eléctrica del corazón, veremos ciclo cardíaco y de igual manera sistema linfático. Pues comenzamos entonces. Entonces, el sistema cardiovascular está conformado de primera por algo conocido como la bomba, que es el corazón. Este tiene una morfología y una estructura. A esto pues va a dependerle o va a deberle ciertas características que tenga en la demanda del organismo. Esto a su vez está conformado por un tejido que le permite adaptar estas condiciones, que hablaremos más adelante, la fisiología del mismo, cómo se regula, quién cuida que esto se mantenga todo el tiempo en equilibrio, y los vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos van de diferentes longitudes, dimensiones, y eso es la capacidad que le da de ser una arteria, de ser una vénula, un capilar. ¿Sí? Esto es por las diferentes presiones que manejan y también dependerá del tipo de tejido que tiene. Bueno, entonces, del sistema cardiovascular en sí, pues solamente a este atribuye corazón y sus vasos sanguíneos, que las arterias pues van hacia la circulación, que es las que llevan sangre completamente pues oxigenada. Esta va a tener cierta presión. Luego tenemos los capilares sanguíneos. Los capilares están en todas partes del organismo. Estas son la última parte de las arterias y tienen un tamaño muy pequeño. Aquí es donde hay un intercambio. ¿Intercambio de qué vamos a decir? Estas receden oxígeno hacia los tejidos. Y las venas son las que regresan todos esos metabolitos, todo ese desecho, toda esa sangre sin oxígeno para regresar nuevamente hacia el corazón y luego regresar a los pulmones y oxígenos. Eso sé que suena complicado, pero ahorita lo revisaremos de una manera, pues, que para ustedes pueda quedar lo suficientemente claro. ¿Qué funciones va a tener el sistema cardiovascular? El primero, pues, va a ser el transporte de sangre, el intercambio de estas sustancias, ¿cuál? Principalmente el oxígeno. Todos estos metabolitos, oxígeno, CO2, y con esto los materiales de desecho. ¿Qué organización? Obviamente va a ser un sistema muy estructurado, va a tener una circulación mayor, que es la sistémica, y una circulación menor, que es la pulmonar. El sistema cardiovascular es un sistema que va en serie. ¿Esto qué quiere decir? Es un sistema cerrado. No podría ir uno por su lado y otro por su lado. Tiene un inicio y un fin y nuevamente un inicio. Esto es lo normal. Ahorita no los voy a meter en rollos con cuestiones de circulación anómala. Entonces, como ya dijimos, ¿cuál es la que lleva la sangre oxigenada? Pues las arterias, ¿no? Estas la llevan desde el corazón hacia los diferentes tejidos. Pero ¿cómo es que la sangre sale del corazón? ¿Cuál es el impulso que permite? Pues bueno, la musculatura del corazón. Esto es lo que impulsa que el ventrículo izquierdo, que lo podemos ver de este lado en rojito,
es el que expulsa la sangre hacia un gran vaso que se conoce como aorta, que todos hemos escuchado hablar de él, y que de aquí salga esta sangre oxigenada, que va, como pueden ver en la imagen, lleva sangre hacia arriba, hacia la circulación del cerebro, y lleva sangre hacia abajo, a todo el organismo, para posteriormente en los capilares hacer el intercambio de oxígeno y regresar aquí de este lado, del lado azul, hacia la circulación pulmonar o menor, trayendo consigo la sangre que ya no está oxigenada. ¿Sí? ¿Por dónde va a regresar? Pues va a regresar por la aurícula, que es una cavidad acá que vamos a ver más adelante, la aurícula derecha, que pasará posteriormente al ventrículo derecho, y este a su vez pasará a la arteria pulmonar para pasar hacia los diferentes pulmones por la arteria pulmonar derecha y la izquierda para oxigenarse. Y así regresar nuevamente a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo, y regresar ahora sí a la circulación, como te dijimos. Entonces, la sangre venosa, ¿qué es lo que lleva? Pues sangre desoxigenada, lo que ya dijimos, va a recoger todos estos desechos del organismo, esto que está pintado de azul, y regresarlo a los pulmones. Esta sangre, pues, ¿cómo va a llegar hasta el corazón? Pues las venas y las vénulas, aunque no tienen esta dureza o esta firmeza muscular que tienen las arterias, sí tienen un sistema que se dice que tienen una colapsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues es algo que les ayuda a que el flujo pueda dirigirse desde lo inferior hasta lo superior. ¿Sí? Entonces, aquí en este esquema realmente está especificado muy someramente cómo es la circulación. Ustedes no quiero pues que se metan en rollos de saber hacia qué arteria, hacia qué vena, no. Lo más importante para nosotros es saber que la circulación sistémica lleva sangre oxigenada, la circulación pulmonar pues está bien en la sangre desoxigenada para ahora sí llegar a los pulmones y oxigenarse. Nuevamente entrar al corazón y salir hacia la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, a su vez, pues el corazón va a tener estas válvulas. Estas válvulas o valvas cardíacas tiene 4, que tiene 2 válvulas que van a nivel de las aurículas, que son las cavidades pequeñas que se encuentran a nivel del corazón, y 2 válvulas, que son las ventriculares, que estas salen justamente desde el ventrículo para ya sea dirigirse hacia los pulmones o hacia la circulación sistémica en el caso de. Dentro de estas válvulas cardíacas también las dividen como aurículo-ventriculares. ¿Esto qué quiere decir? Que van de la aurícula al ventrículo. Y estas son la mitral, que va de la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. Después tenemos la válvula tricúspide, que es derecha. Esta va de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y después tenemos las antiguamente llamadas semilunares. ¿Por qué semilunares? Por la forma que tenían. Tenían forma como de lunita, entonces se le dejó este término. Estas valvas, las semilunares, pues tienen muchísima mayor fuerza que las auriculoventriculares, porque, como veremos más adelante, estas manejan una mayor cantidad de sangre y tienen que vencer una mayor fuerza. Tenemos la que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que es la válvula aórtica, y tenemos la válvula pulmonar, que sale del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Realmente aquí es un poco más fácil de entenderlo porque no cambia mucho en cuanto respecto a los nombres. En la pared del corazón pues va a estar conformado por diferentes tejidos. Este tiene una capa muy interna que es el endocardio.
que esto es, si algunos hemos escuchado de infartos, aquí es en esta parte donde llega a perderse el músculo o la fibra donde ocurre esta lesión, este daño. Es la parte interna la que está justamente íntimamente pegada pues con las. Después tenemos el miocardio, que es su mismo, como lo dice mío, músculo, ¿sí? Este miocardio no va a ser igual a nivel izquierdo que a nivel derecho. Esto va a depender de las presiones que manejen el mismo. Uno va a estar más grueso, otro va a estar más delgado. Pero lo que sí es importante que sepamos es que este miocardio es un músculo que es contráctil en toda su extensión, ¿sí? Es un músculo que se va a tener que estar contrayendo todo el tiempo. Después tenemos un epicardio. El epicardio es la porción más externa del corazón. Y por último tenemos un pericardio. El pericardio no es más que una telita, una capa que cubre el corazón. Esta telita ayuda a que el corazón en su estructura no roce con ningún otro tejido. Le protege, es una protección. Este pericardio pues tiene ciertos exudados, que también estos puede llegarse a llenar de exudados en situaciones patológicas y aquí pues pudiera condicionar algunos problemas. Pero como característica o función, pues es de protección al corazón. ¿El corazón cómo funciona? Pues bueno, va a tener una actividad eléctrica, algo que es el marcapasos, nos habla de un nodo, que es donde se lleva a cabo todo este intercambio de energía, este intercambio iónico, para que el corazón nunca se detenga. El corazón nunca para. Tiene un sistema de conducción que va a conducir electricidad, que es lo que se va a traspolar al electrocardiograma que veremos más adelante. Y tiene una actividad mecánica o contráctil que veremos en el ciclo cardíaco, que les voy a pedir que revisen muy bien el esquema de Wiggers. Este esquema de Wiggers, más adelante que lo veamos, necesito que les quede un poquito claro para que el martes que nos veamos, pues podamos revisar las dudas. Este ciclo cardíaco nos va a hablar de sístole, que es la contracción del corazón, es la eyección de la sangre, y la diástole, que es cuando el corazón pues se llena de sangre nuevamente. El llenado y vaciado de los ventrículos de sangre y cómo se abren, cómo se cierran, en qué momento abre una válvula, en qué momento cierra la otra. Que esto a su vez pues nos van a dar los ruidos cardíacos. Entonces, como les decía, la circulación sanguínea pues es una circulación que va en serie, ¿sí? Es cerrada, no va de un lugar y luego regresa a otro. Esta no va a salir de los vasos, tiene un inicio, un fin. Es doble. ¿A qué se refiere esto? Pues la sangre pasa 2 veces por el corazón en un sitio. ¿Por qué motivo? Sale oxigenada, regresa desoxigenada, se oxigena y vuelve a salir oxígeno. A eso se refiere. Es completa. ¿A qué va con esto? Nunca, a menos que hablemos de situaciones patológicas, la sangre no se va a combinar, no hay mezclas de sangre en la circulación. Mis arterias solo van a llevar sangre oxigenada y mis venas solo sangre desoxigenada, no hay una mezcla como tal, ¿sí? La circulación menor, pues lo que ya vimos, no voy a ahondar nuevamente en esto. La circulación mayor o sistémica, que es la que lleva hacia todos los órganos del organismo esta sangre oxigenada. Después tenemos el corazón, pues es un órgano muscular, es hueco, ya vimos las 4 capas que lo conforman, y pues va a tener de manera externa 2 surcos, uno longitudinal y otro transversal. Estos surcos es como si nosotros lo viéramos de arriba hacia abajo.
es lo que va a separar en ventrículos, tenemos 2 y 2 aurículas. Entonces, estos surcos también, pues, será por donde pasan arterias y venas coronarias. Las coronarias van a ser muy importantes. ¿Qué motivo? Pues estas son las que le llevan en sí sangre al corazón, las que lo nutren, porque el corazón pues también necesita energía para funcionar. De manera interna, pues tenemos las 2 aurículas, los 2 ventrículos. Aquí en esta imagen pueden ver a nivel de los aurículos son estas cavidades pequeñas, esta cavidad azul y esta cavidad rosita o rojita, y 2 cavidades grandes. La cavidad que está en azul es el ventrículo derecho, que como pueden ver tiene una pared de músculo muchísimo más delgada que la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué será? Bueno, simplemente el ventrículo izquierdo. Si tú trabajas más un músculo, sencillamente se va a hipertrofiar. ¿Esto qué quiere decir? Maneja mayores presiones, necesita más fuerza para sacar esta sangre hacia el organismo. Por eso es que ese músculo es más grueso. Entonces, a la aurícula derecha ya dijimos que aquí va a regresar la sangre desoxigenada del organismo. Y una vez que llega a la aurícula derecha, va a pasar por medio de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho por medio de la válvula aórtica, de la válvula pulmonar va a pasar hacia las 2 arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, para oxigenarse. Y de ahí regresará a la aurícula izquierda por la vena pulmonar. Aquí se van a decir, pero ¿por qué la vena pulmonar lleva ya sangre oxigenada? Esto es en la única parte donde no se respeta esta regla de arteria oxigenada, vena desoxigenada. Entonces regresa a la aurícula izquierda oxigenado, pasa por medio de la válvula mitral, de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y saldrá hacia la circulación por la válvula aórtica, justamente hacia la aorta, para llegar a toda la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, aquí justamente pues es lo de las válvulas. El corazón, de manera normal, no hay una comunicación que vaya del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué? Pues obviamente lo que les dije, no hay mezclas. La sangre no se puede mezclar, ¿sí? Aquí les dejo unas imágenes. Esta imagen es como si nosotros viéramos el corazón de arriba hacia abajo. Vean cómo son las válvulas. La tricúspide, pues, tiene esta forma que le da como 3 anillos. La válvula mitral, la válvula pulmonar o las semilunares que le llaman. Vean cómo se hace forma como de media luna, por eso el nombre. Aquí ya nada más les voy a decir del tejido que se conforma cada una de las capas. Pericardio era lo que les decía, es una capa serosa. Esto es lo que va a envolver al corazón y le da protección. El endocardio, esta es la parte más interna y es lo que tiene el corazón por dentro. El miocardio es el que está formado por el músculo. Aquí a qué se refiere autoexcitable, que puede, alguna situación puede desencadenar que se contraiga, que se mueva, pero esto es muy importante, no tiene estimulación por el sistema nervioso. Tengo entendido que ya vieron sistema nervioso simpático y parasimpático, entonces aquí no hay una estimulación directa. Aquí es cómo están conformadas las fibras musculares. Si se fijan, es un músculo que está entrecruzado. Esto es lo que le va a dar esta conformación o le va a permitir la contracción. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la fisiología. La sístole nos habla meramente de la contracción del músculo cardíaco. La diástole es esta relajación del músculo cardíaco, es donde el corazón se llena de sangre nuevamente. La sístole es donde le expulsa.
La frecuencia cardíaca de qué habla es el número de latidos por minuto por cada ciclo cardíaco. ¿Sí? Obviamente esto va a cambiar dependiendo del sexo, la edad, el estado físico, la complexión, la superficie corporal. Van a ser diferentes mecanismos lo que lo van a regular. En reposo normal, en un adulto, la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto. Podemos encontrar menos, podemos encontrar más. Todo esto dependerá de las situaciones que estén regulando, de las situaciones si hay estados donde te demandan pues mayor frecuencia cardíaca, como en el caso del ejercicio físico, que nosotros podemos llevar incluso nuestra frecuencia cardíaca hasta 200 latidos por minuto. Entonces, la diástole en general, ¿a qué va? Pues es cuando la sangre desoxigenada va a entrar a través de la aurícula derecha y la sangre oxigenada entra por la aurícula izquierda y las válvulas auriculoventriculares se abren. ¿Cuáles van a ser las auriculoventriculares? Pues son la mitral y la tricúspide, ¿sí? Después tenemos la sístole auricular, que es cuando la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo. Esto hablando ya sea del lado derecho, que se abre la válvula tricúspide, o del lado izquierdo, que se abre la válvula mitral. Después tenemos la sístole ventricular, que es cuando el ventrículo se contrae para expulsar la sangre, ya sea en su caso del ventrículo derecho, pasarlo por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar, o del ventrículo izquierdo para pasarlo por medio de la válvula aórtica hacia la. Entonces, pues esto va a depender del diferente ciclo. Pero aquí lo único que quiero que se quede claro, que es sístole, que es diástole, que uno es contracción, otro es relajación. ¿Sí? ¿Cómo es que se forman estos ruidos cardíacos? Pues simplemente son de cada ciclo. El corazón, si nosotros lo auscultamos y lo escuchamos, el corazón hace un ruido de dublu, 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 dublu. ¿Qué es lo que le da este ruido o estas características? Bueno, el primer ruido, ¿a qué va a corresponder? A la sístole ventricular. ¿Qué dijimos que era la sístole? Pues la relajación. Entonces, es la sístole ventricular, perdón, la contracción. Si ustedes abren una puerta, no suena, pero si ustedes la cierran, provoca un sonido. Entonces, el ruido pues se da principalmente por el cierre, ¿sí? Entonces, válvula tricúspide y válvula mitral se cierran en este momento, son las que provocan este primer ruido. El segundo ruido, ¿de dónde viene? Pues al inicio de la diástole ventricular, que es la correlajación, que es cuando se llenan los ventrículos. Y en este punto, para que la sangre no se fugue, pues se cierran la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Conocen el DUP. Entonces, de ahí viene el dublup, 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 que son los ruidos cardíacos normales. Hay algunas situaciones en las que se puede llegar a presentar un tercer ruido, que le llaman un ruido de galope, pero no nos vamos a meter. Son situaciones en las cuales pues, puede haber anemia, la frecuencia cardíaca está incrementada, entonces son las que llegan a dar este tercer ruido. ¿El pulso qué es? Pues es una onda de presión producida por la sangre al salir del corazón. Y esto se va a transmitir a lo largo de los vasos sanguíneos, pero el pulso pues va a ser más perceptible en las arterias, más superficiales, como en el caso de la muñeca. Si nosotros nos tocamos aquí a nivel de la arteria radial, pues va a ser muchísimo más perceptible en el cuello, a nivel de el pulso carotídeo, donde incluso son de los primeros puntos donde nosotros checamos que el paciente pues tenga signos vitales, ¿no? Entonces, aquí les puse un esquema y abajo vemos un trazo de electrocardiograma. Aquí solamente es para que sepan cómo es que da esta actividad eléctrica del corazón. El corazón ya les dije que se
un marcapasos. Este es autoexcitable. Tiene un centro que es el que comanda y dirige todo para que el corazón se pueda estar contrayendo. Entonces, ¿de dónde sale este centro? Bueno, pues tenemos un nodo sinoauricular o sinoatrial o nodo sinusal. De cualquier manera que ustedes le llamen es normal. Este nodo, ¿dónde se encuentra? Se va a encontrar a nivel de la aurícula derecha. Si lo pueden ver, aquí está. Y es ahí donde inicia este ciclo, pues por así decirlo, el ciclo cardíaco, ¿sí? Tenemos el nodo sinoauricular. Posteriormente tenemos un nodo aurículo-ventricular, que es justo se encuentra por encima de la válvula tricúspide para pasar hacia el ventrículo derecho. De este viene un fascículo o un haz de His, que es esta parte que subdivide entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y por debajo donde pueden ver estas ramitas, que es la red de Purkinje. Son estos entonces: nodo sinusal, nodo aurículo ventricular, el haz de His, que está en la porción media, que divide ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y esta parte de abajo que se ve como ramificaciones, que es la red de Purkinje. Son 4, ¿sí? Entonces, ¿qué sí nos puede alterar este ritmo cardíaco? Pues todo, realmente todo. El sistema nervioso, el sistema endocrino, las hormonas, estados patológicos, todo no lo puede alterar. Las fibras simpáticas, ¿de qué van? Pues son las que ante situaciones de estrés, si yo estoy ante una situación de peligro, me va a aumentar mi frecuencia cardíaca para que le llegue más sangre al cerebro y yo pueda tener este reflejo de huida. Las fibras parasimpáticas, a su vez, pues van a ser más lento el corazón. En situaciones en las que yo no necesito gastar más energía, tengo que conservarlo, ¿sí? Entonces aquí tenemos, pues, de las diferentes colaminas endógenas, que es la adrenalina, la noradrenalina, que se sintetizan por las glándulas suprarrenales. Y otra hormona muy importante, que es la tiroxina. Esta es el nivel de la tiroides, por eso es que las personas que tienen una patología a este nivel, pues siempre tienen que estar bien reguladas, porque si no, se altera su ritmo cardíaco. Si ya vimos que tenemos un marcapasos en el corazón que inicia en el nodo sinusal, pues esto obviamente nos va a dar una actividad eléctrica. El electrocardiograma eso es lo que hace, es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Va a tener diferentes ondas, que como pueden ver aquí en el esquema tiene una onda P, que es esta, la onda Q, que va siempre hacia abajo, la onda R, que es una deflexión positiva, la onda S, que nuevamente vuelve a ir hacia abajo, y una onda T. Esta onda T nos marca el fin del ciclo cardíaco. Entonces, ¿para qué sirve el electrocardiograma? Pues solamente para medir el ritmo, si el corazón se mueve de manera regular o si hay alguna alteración que nos pueda hablar a nivel de qué nodo está, a qué nivel de corazón está la alteración. Esta obviamente va a depender si hay algún daño al corazón, cualquier medicamento o efecto se va a ver reflejado en esto. ¿De qué van las ondas? La onda P nos habla de una despolarización auricular. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa la energía, transmite la energía a la aurícula derecha. ¿Sí? Esto es lo que registra. La onda QRS o el complejo QRS nos habla cuando se despolarizan los ventrículos, es decir, se va a haber esta contracción y tiene una duración normal de 60 a 100 milisegundos o 0.06 a 0.1 segundos, como ustedes le quieran llamar.
Luego tenemos una P, que es de repolarización ventricular. ¿A qué se refiere repolarización? Pues bueno, regrese nuevamente esta energía o este voltaje negativo para que no haya ningún estímulo que nuevamente pueda desencadenar una situación de que tengamos otra contracción que no debería de suceder, que inicie nuevamente el ciclo. Los vasos sanguíneos, pues ya, también están conformados por diferentes tejidos. Estos van a llevar la sangre desde el corazón a los tejidos. Histológicamente, pues van a tener una túnica adventicia, que es la parte que lo cubre de manera externa, y esto va a ser de tejido conjuntivo. Esto también es meramente protección. Una túnica media que es músculo. Todos los vasos sanguíneos son músculo, a diferencia del músculo cardíaco, que es un músculo estriado. Aquí el músculo es liso, porque el flujo de sangre va así, como una laminar. Y el flujo de la sangre en el corazón, pues, puede ser en ocasiones turbulento, necesita fuerza. Y una túnica interna, que es lo que va directamente relacionada con la sangre, es la porción más interna o también llamada endotelio. Entonces, ya vimos que las venas pues, son las que devuelven la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Estos están conformados por una túnica adventicia, que es muchísimo más gruesa que las arterias, ¿sí? La túnica media, que es mucho más delgada que en las arterias, y esto es lo que le da esta capacidad de colapsabilidad, de colapsarse o de hacerse granota. Tiene una túnica interna. ¿Y qué es lo que le permite a la vena que la sangre pueda ir de abajo hacia arriba? Pues válvulas. Estas válvulas, pues obviamente, van a evitar que la sangre se regrese. Entonces, los capilares, ya dijimos que su función es el intercambio gaseoso o de oxígeno, que le ceden el oxígeno hacia la vénula, que es esta porción más pequeña, y recogen el dióxido de carbono de la misma para regresarlo hacia la circulación. ¿Sí? Esta capa de tejido, pues, es solamente una capa muy delgada, solo tienen el endotelio. Como les decía, su función es el intercambio de sustancias de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. Y si nosotros hablamos de este sistema, pues va a tener una longitud, se habla que hasta de 100,000 kilómetros. La presión sanguínea es algo que pues todos la tenemos, va a diferentes rangos de edad. En esto no nos vamos a meter. Y es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. ¿Por qué? Pues obviamente necesitamos que esa sangre llegue hacia todo el organismo. Vamos a manejar presiones dependiendo pues de la edad, de la superficie corporal, todo esto que ya vimos. La presión sanguínea se mide por oscilometría, que es lo que mide el esfingomanómetro. Y la presión máxima, que si nosotros nos ponemos un estetoscopio para tomar la presión arterial, el primer ruido que nosotros escuchamos, pues principalmente coincide con la sístole ventricular, que es la presión máxima que detectamos, y la presión mínima, pues coincide con la diástole, que es el llenado de sangre. Aquí les puse las principales arterias y venas del organismo, no nos vamos a meter en eso. El sistema linfático, pues nos habla del sistema de conductos que van a transportar la linfa. ¿Cuáles son las funciones de la linfa? Dependiendo de la edad, tiene un efecto o un factor autoinmune. ¿Esto de qué va? Pues es lo que se encarga de recoger detritus o desechos, pues del plasma, y esto, todo lo que pudiera estar
ahí que ya no sirve y devolverlo a la sangre para que se filtre hacia los riñones y se elimine por la orina. Todo esto que pues verán más adelante o probablemente ya vieron. Este también transporta grasas absorbidas en el intestino por los vasos. Y lo que les decía, principalmente el sistema linfático, pues madura los linfocitos. El sistema linfático es este sistema inmune que tenemos ya los adultos. Ya nosotros ya no somos como los niños, que nuestro sistema inmune pues se encuentra principalmente a nivel del vaso, ¿sí? Entonces, para nosotros ya es del sistema linfático, por eso es que también hay pues tumores del sistema linfático. Entonces, ¿qué lo conforma? Pues capilares linfáticos que son finos, tienen un extremo ciego. ¿Esto qué quiere decir? Que es un cabo, un punto, que no hay unión con otra cosa. Tienen vasos linfáticos con válvulas semilunares, los vasos quilíferos, que es lo que le llaman el quilo, que es lo que recoge las grasas del intestino delgado. Y pues estos también van a tener un efecto muy importante a nivel intestinal. Tenemos los ganglios linfáticos, que son cúmulos ganglionares, pues donde van a llegar y se van a unir diferentes vasos linfáticos. Estos son filtros que tenemos que nos ayudan principalmente a recoger los linfocitos, los desechos, para destruir bacterias y virus. Idealmente, en un sistema inmune competente como en el mío, en el de ustedes, pues aquí se quedan atrapados virus, bacterias, y es por eso que no tenemos ninguna alteración. Pero cuando se rebasan estos sistemas de protección, pues es ahora sí cuando ya tenemos un replicamiento del mismo, hay alguna alteración y pues es necesario dar tratamiento, ¿no? Entonces, aquí regresando hacia la actividad eléctrica del corazón, pues ya dijimos que tiene una actividad de un marcapasos, conduce energía, electricidad, y tenemos el eléctrico. La actividad mecánica solo nos habla de ciclo cardíaco, que es sístole, diástole, llenado y vaciado de ventrículos, apertura y cierre de las válvulas cardíacas, que son el cierre, lo que nos da los ruidos. El primer ruido por el cierre de la válvula mitral y la tricúspide. El segundo ruido por el cierre de la válvula pulmonar y aórtica. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades va a tener? 4 principales, apréndensela: contractilidad, excitabilidad, conducción y automatismo. El automatismo se refiere a lo que decíamos. Este solito va a tener este nodo que empieza, nodo sinusal, después vimos que va al nodo auriculoventricular, haz de His y red de Purkinje, ¿sí? Solo va a iniciar, solo, a eso se refiere automatismo. Los tipos de tejido. El miocardio, que ya vimos, músculo, músculo estriado. Este es un tejido especializado en excitación y conducción. La circulación, derecha e izquierda. Ahí se los puse. Los puntos: nodo sinusal, aurículo ventricular. Después tenemos la red de His y el haz de His, que está justo aquí, en 3 y 4. Los diferentes ramas, derecha e izquierda, y la red de Purkinje. Después tenemos el potencial de acción cardíaco, que dijimos que nos da el electrocardiograma. Tenemos las ondas, la P, el complejo QRS y la onda T. Entonces, ¿cómo es que se forman estas ondas? Bueno, pues vamos a tener un potencial de acción. El potencial de acción solo me habla de cambios de voltaje, ¿sí? El corazón tiene un potencial de reposo, que es este, que podemos ver en la imagen que está a su izquierda o hacia su derecha, como quieran llamarle, la de la onda única. Si se fijan, tiene del lado izquierdo, dice -90. Ese es el potencial en reposo del corazón, -90 milivoltios. Esto, ¿cómo es que se va a hacer positivo? Bueno, se va a hacer positivo porque hay una entrada de sodio. El sodio sabemos pues que tiene una carga positiva. Entonces,
Si yo le meto carga positiva, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar su potencial de acción. Lo va a hacer positivo, pero ¿qué tan positivo lo hace? Bueno, principalmente puede cambiar hasta 30 voltios, 30 milivoltios. Imagínense qué tan positivo se hace. Entonces, ingresa sodio, pero a la vez que ingresa sodio, está saliendo el potasio. Porque si nosotros recordamos, tenemos los canales sodio-potasio. Uno entra, el otro sale. Una vez que ingresa todo este sodio, tenemos este punto. Como pueden ver, aquí en esta imagen dice ingreso de sodio, salida de calcio y entrada de potasio. Aquí en este punto tenemos que se abren los canales de calcio de manera lenta o esta meseta que se rehace. Esta es una fase de potencial de acción, una fase en reposo. Ahí se queda aproximadamente como en 20 milivolts para posteriormente tener una salida del calcio, una entrada más de calcio y salida de potasio con una salida muy rápida de potasio. Esta salida rápida de potasio, que también es un ion positivo, pues nos llevará nuevamente a un potencial en reposo, a un potencial negativo. ¿Sí? Entonces, aquí en esta imagen es un poquito difícil entenderlo, pero no se conflictúen por esto, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos aquí que este potencial de acción. Aquí está la imagen, tenemos esto de respuesta lenta que va hacia el potencial de reposo. Aquí se los puse internamente. Tenemos este primer punto, que es la entrada rápida de sodio, que es cuando cambia el voltaje de menos 90, se hace positivo hasta 30. Luego tenemos esta fase de plató o esta de meseta, que es donde interviene el calcio. Si pueden ver, aquí hay el calcio, el retículo sarcoplásmico, que es algo que va RS, para que pueda haber esta contracción a nivel del músculo cardíaco. Luego, nuevamente hay una salida del calcio y nuevamente una entrada de sodio. Por cada calcio que sale, entran 3 de sodio para nuevamente, pues, hacer esta fase o esta superficie positiva. Aquí tenemos los diferentes canales. Tenemos el canal de calcio, el canal de sodio-potasio, ATPasa. Entonces, aquí a nivel del retículo sarcoplásmico, como el calcio es el principal factor que nos va a dar esta contracción a nivel cardíaco. Aquí es como está conformado el músculo, este retículo sarcoplásmico, que es lo que le va a dar esta unión a nivel del músculo. Tenemos diferentes canales para que estos se puedan entrelazar. Entonces, lo que veíamos, que tenemos un automatismo por el nodo sinoauricular, que es el sus nodos sinusales y el sus cardíaco, y cómo es que va a propagar el impulso a nivel del corazón. Nodo sinusal, aquí lo podemos ver, a nivel de la aurícula derecha, pasa al nodo aurículo-ventricular, después pasa a las de His y posteriormente a la red ventricular. Ahí se los puse, para que ustedes vean cómo va. Y tenemos el potencial de reposo, que es menos 90 milivoltios, potencial de acción, que es cuando llega a menos 60 milivoltios para hacerse tan positivo hasta 30 milivoltios. El automatismo del corazón, cómo se propagará el impulso, y un acoplamiento, excitación, contracción, excitación, contracción. Y tenemos el potencial de acción. Si se fijan, da igual. La membrana que va
El potencial de membrana va de menos 90 milivolts, que llega hasta 30. Tenemos lo que se llama periodo refractario absoluto y relativo. El relativo es cuando nos llega el voltaje a menos 60. A este punto todavía puede llegar algún estímulo y desencadenar una respuesta. A diferencia de cuando el voltaje está en menos 90. Aquí no hay ningún otro estímulo tan fuerte como la entrada del sodio que pueda desencadenar una respuesta. Tenemos aquí esta porción en roja, que es la fase de meseta, que es donde el calcio interviene, y luego una porción de repolarización, es decir, volver a hacerlo negativo por intervención del potasio para llegar nuevamente a los menos 90 milivolts. Y este es el esquema de Wiggers, el que les decía. Este esquema solo necesito que lo revisen, vean, trátenlo de entender. Y ahorita no me voy a meter en esto. Y el día martes lo vamos a ver, voy a resolver todas sus dudas sobre ello. Porque el día martes vamos a ver ejercicios sobre voltaje y conducción y electrocardiograma, cómo es que se forman, cómo es que se ven a nivel del esquema, el primer ruido, el segundo ruido, con qué onda se corresponde. ¿Sí? ¿Cómo se va a regular la función cardíaca? Pues va a tener una autorregulación, que es el retorno venoso, o la ley de Frank-Starling. Aquí esto nos habla solamente de respuesta o no al líquido. Si tú tienes un conducto, una manguera, le metes agua, va a llegar un punto en el que va a estar tan llena y va a decir, está hasta ahí no más. De esto habla esta ley, ¿sí? O del estiramiento de esta aurícula derecha, ya no más, ya tengo demasiado líquido, solución. Tiene una regulación autónoma, que es el sistema simpático, parasimpático. Tiene el efecto de los iones, potasio, calcio y sodio, principalmente el potasio. ¿Qué es lo que hace? La vuelve a repolarizar, la vuelve a hacer a un voltaje negativo, menos 90 milivoltios. ¿Por qué motivo? Pues para disminuirle la frecuencia, que no haya ningún estímulo que llegue nuevamente a desencadenar un latido o una contracción. El calcio, que es lo que le da esta contracción muscular, disminuye la flacidez, esto le da fuerza, tono. Y aumenta nuevamente, que va a ser el punto donde decimos, va a iniciar nuevamente un ciclo cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, ¿cómo está conformado? Bueno, está conformado por volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Ya a su vez el volumen sistólico lo da la precarga, que es el llenado de las cantidades cardíacas, el llenado sanguíneo, una contracción y la frecuencia y una poscarga. Estas tres partes, pues, el potencial de contracción también es conocido como el inotropismo. Y esto, a su vez, estos tres, por la frecuencia cardíaca, nos dirás. Esto lo veremos más ahí en el esquema, no se estresen. Y pues esto sería todo realmente de la clase de hoy. Esto es todo el tema. Si se fijan, es un tema muy extenso, pero es importante que ustedes lo revisen